Vamos con la rueda de prensa de Gaizka Gaditano. Mantenemos micrófono e imagen apagados, por favor. Solamente encendemos para hacer la pregunta. Janir nahi duzunean aurrera. Kaixo, arratsaldeon Gaizka. Arratsaldeon. Bueno, Real Madridekin jokatu berri eta Real Madrid aurkari Superkopan. Sentsazio honekin behintzat partidu hori urtarrileko partidu horri begira. Bueno, ez diogu asko erreparatzen partidu horri ez, edo bapez biharkoa daukagu buruan. Huesca da orain partidu bakarra daukaguna buruan, oso partidu garrantzitsua guretzat eta indar guztiak horretan jarrita dauzkagu ez. Badakit ez zaizula bat ere gustatzen, etorkizunerako balorazioak egiten, baina ez dakit, pentsatu Barça eta Real Madriden artean igual zein aukeran zein nahi etzen utela jakingo, baina igual Rosaleda, Arcángel, ez dakit zeo zer nahiko zenuten, ala bakarrik burua Kartujako finalean daukazuen. Burua Huescan, daukagu Huesca eta biharko partidua, atera behar dugu aurrera ez. Bueno, orduan, partidu horri begira, ze konta dezakezu, azkein salkatua izan da Huesca duela oso gutxira arte, baina agian zituen puntuak eta jokoan erakusten zuena ez zuten horiek bat egiten, ezta? Bai, nire ustez sola da, ezuk esan dozun moduan, berdinketa asko lortu ditu, baina sentsazio onak eduki ditu denboraldi hasieratik, ez, partidu asko ikusi ditu beraienak, naiz eta berdindu, irabaztetik oso gertu egon dana askotan, ez? Ez bakarrik partidu batzutan, baizik eta Reala eta Real Madrid kenduta beste partidu guztiak edo berdindu egin ditu, edo irabaztetik oso gertu egon da, aurrekoan Alavezen kontra ere partidu oso ona egin zuen, asko hobea izan zen, eta momentu honean dator, eta partidu guztiak bezala, zaila. Igo berria, oso gutxi da bigarren mailan, zeintzuk dira Huescaren indar puntuak? Oso ondo jokatzen du baloia, ez? Denbora asko, entrenatzailearekin, batera igo dira, eta, ondo ezagutzen dira beraien artean, mekanismo oso onak dituzte, baloiarekin, eta baloi gabe orain oso goian ari da estutzen, baina batez ere baloia oso ondo manejatzen dute, ez? Kalidadeko jokalariak eta atzetik jokatzen dutenak normalean, eta, ondo ez badozu estutzen, arazoak, ez? Talde gehienak, adibidez pasadan astean ere bai, eurak baloia ondo manejatzen dute eta ondo ez badozu presioa egiten, hortik ateratzen dira eta gero hori kalidade handiko jokalariak dira, ez baloiarekin, ez. Urteko azken aste hauetan ez dago arnaz hartzeko denborarik, zuen kasuan, zerk dauka pisu gehiago? Real Madriden aurka lortuta egindako partiduko auspoak, ala indarrak, dituzuen indar gutziak? Hori da, 6 egunetan 3 partidu, hau da 3. 6 egunetan, baina, hemen ez da honekerik eta biharkoari ez begiratu behar diogu, saiatu gara 2 egun hauetan alik eta ondoen rekuperatzen eta prest egon behar gara biharko, ez dago ez nekerik, ez buruak gorputzak baino gehiago agintzen du normalean eta burua horretan eduki behar dugu, ematen daukagun guztia, ez partidu hori aurrera ateratzeko eta irabazteko. Ze garrantzitsua dan edo izan daiteken biharko partidua, ez da? Bai, oso garrantzitsua da, behar dugu irabaztea, badakigu eta horretan gaude ez. Mi esker Gaizka. Bai, zeuri. Hola Gaizka, Alfonso Randi, Arioas. ¿Qué tal está Raúl García? Comentaba hoy Dani que ha pedido perdón en el vestuario, que está tocado, pero que sigue siendo un jugador con el que van a muerte con él. ¿Qué tal estos días, después de la expulsión? Gracias. Pues son cosas que pasan, ¿no? En el fútbol al final él lleva muchísimos partidos de liga y siempre te puede pasar eso alguna vez y nada, estamos con él a muerte y otras veces nos ha dado muchas victorias, mucho trabajo, es uno de los jugadores más importantes, de los más profesionales del equipo, tiene un compromiso con el equipo altísimo siempre y estamos con él a muerte, ¿no? Siempre cuando le salen las cosas bien, que es la mayoría de las veces, y cuando no, pues también a muerte, ¿no? Con él. Hola, ¿qué tal, Gaizka? Muy buenas, Diego González, Cadena SER. Son 3 puntos muy importantes que duda cabe para los 2 equipos. Supongo que tú estarás deseando, ¿no?, que de alguna manera se ratifique el buen fútbol que está haciendo tu equipo últimamente con los resultados o con resultados, pero quiero preguntarte, ¿cuánta presión le ves y le notas tú al equipo que está soportando o que puede llegar a soportar para sacar adelante el partido contra el Huesca?
Bueno, es lógico, ¿no? El tener la presión de ganar. En el fútbol de élite la tenemos todos los días y en este tipo de partidos en los que sabemos que necesitamos ganar, pues más, ¿no? Pero convivimos con ella, es parte de nuestro trabajo y creo que eso a los futbolistas no les debe de afectar, ¿no? Cuando eres futbolista de primera división o entrenador o siempre estás bajo presión, y eso no tiene que ser nunca una excusa, ¿no? Tiene que ser un aliciente de poder intentar hacer un buen partido mañana y sacar los 3 puntos, ¿no? Que tanto necesitamos. Arratsaldeon, Gaizka, Paco Ruiz de Jack. Arratsaldeon. En primer lugar, ¿qué Huesca esperas? Y en concreto también me gustaría que te refieras a la figura de Mikel Rico, bueno, con el que no contaste tú o la dirección deportiva en su momento. Es que ricasco. Bueno, el Huesca está jugando desde atrás o bueno, manejando la pelota por los jugadores que tiene, ¿no? Tiene futbolistas de calidad, buenos en el centro del campo, con Mosquera sacando la pelota, con Borja, Ontiveros metiéndose hacia adentro. Tiene futbolistas que ellos les gusta jugar la pelota y la están jugando muy bien además, te hacen una presión arriba y bueno, están apretando muy bien. Yo creo que están en el mejor momento, ¿no? Pese a que han empatado muchísimos partidos que han estado muy cerca de ganar, ¿no? En Granada también hace 2 semanas ganaban 1-3 faltando 5 minutos. Están en un buen momento, es un equipo que tiene los mecanismos muy cogidos, ya llevan tiempo trabajando y lo están haciendo muy bien, ¿no? Y en cuanto a Mikel, pues que es un fenómeno, ¿no? Fue un placer tenerle porque es pues un ejemplo, lo ha sido todo aquí y pues desearle, le veo que ahora está jugando, empezó sin jugar, luego está jugando y lo está haciendo bien y encantado, muy contento por él porque es un fenómeno, ¿no? Como persona y como jugador. Sí. Zubieta del Mundo Deportivo. Quería preguntarte, porque se cumplen 2 años desde que te hicieras, más o menos, desde que te hicieras cargo del equipo, precisamente frente al Huesca. Tú personalmente, ¿cómo te ves 2 años después? Y quiero preguntarte si ahora notas más presión que en aquella ocasión. Es que recasco. Bueno, pues tengo 2 años más que entonces, ¿no? Exactamente. Y nada más, pues ha pasado el tiempo y nada. Así que entonces jugamos contra el Huesca afuera, creo que ganamos 0-4 en el debut y ojalá mañana se pueda dar el mismo resultado, ¿no? Aunque hoy si no es con tanto, pues con un resultado más corto, pero que se puedan quedar los 3 puntos en casa. Javier Ortiz Lazcano del Correo, buenas tardes, Gaizka. En las últimas ruedas de prensa, las preguntas sobre su continuidad salen una detrás de otra. ¿Sería justo ser cesado si se pierde contra el Huesca? Bueno, no sé, el fútbol no atiende mucho a justicias tampoco, o sea que se vive de los resultados. Y bueno, nos conviene ganar mañana por muchas cosas y antes de un partido siempre piensas en que vas a ganar y siempre tienes esa mentalidad positiva, ¿no? De intentar sacar el partido de mañana adelante. José Ángel Peña. No se oye. No se escucha. Vamos a saltar turno. Alfonso Herrán. Al hilo de lo que te comentaba Javier Ortiz, el hecho de que haya una final de Copa, supongo de todos modos estamos por las semanas a vueltas con la continuidad, si sigues o no sigues. El hecho de poder perderte esa final de Copa lo lamentarías muchísimo, supongo. Bueno, pues como te he dicho antes, no pienso en eso, ¿no? Al final aquí estamos de paso, lo más importante es el Atleti, ¿no? Y el Atleti ya jugará esa final de Copa con el que sea, si es conmigo, si no con otro, y eso es lo más importante, lo que le importa, no importa quién esté en el banquillo, ¿no? Y nada, no tampoco pensamos en eso, ¿no? Siempre piensas en el día a día, en intentar ganar el partido de mañana, sobre todo, ¿no? John Zubieta. Gaizka, Mundo Deportivo otra vez, John Zubieta. Quería preguntarte, el mercado de invierno pronto se abre, hay gente que no está jugando últimamente mucho, caso de Ibai y de Íñigo Vicente. ¿Se les pueden abrir las puertas para que se puedan marchar? Es que recasco. Bueno, no lo sé, ahora la plantilla es bastante larga, ¿no? Quizás demasiado, ¿no? Hay algún jugador que no está participando y eso, pues cuando llegue su momento se tratará, ¿no? Ahora de momento eso no lo hemos tratado, estamos ahora con partidos cada
cada 3 días y cualquier jugador de esos, aunque están participando muchos jugadores, hay algunos lógicamente entre tantos que no ha participado o participa poco y cuando llegue el momento pues eso se valorará, pero ahora mismo no, teniendo partido cada 2 o 3 días todo el mundo tiene que estar atento y disponible porque en cualquier momento le llega una oportunidad y tiene que estar preparado para jugar, ¿no? Gaizka, me gustaría que nos valorases, por favor, el emparejamiento contra el Real Madrid en la Supercopa el día 14 de enero en esa semifinal de la Supercopa. Pues no sé, al final no tiene que tocar un rival y eso cuando llegue el día ya se estudiará, ya se trabajará y ahora tenemos que olvidarnos de eso porque eso todavía está relativamente cerca, pero para nosotros lejos, ¿no? Para lo que es el día a día ahora, lo que es la preparación de partidos cada 2 días, que estamos a tope ahora mismo, pues eso no está dentro de nuestros planes ahora mismo ni en nuestra cabeza, ¿no? Lo único que tenemos es el partido de mañana y cuando llegue ese día, pues ya se preparará el partido. Buenas, Javier Ortiz de Lazcano nuevo. El presidente en sus últimas manifestaciones públicas ha hecho una encendida defensa de tu puesto. ¿Qué supone para ti estas palabras del presidente? Bueno, no sé, no he visto, no sigo mucho, pero pues se agradece, ¿no? Siempre que alguien te apoya o lo que sea, se agradece. Venga, Gorarte. Gracias, eskerrik asko, Agur.